Hola, buenas a todos, no les digo días, tardes, no sé a qué hora nos estarán viendo. Los saludamos desde el periódico El Colombiano en Medellín, porque hoy tenemos mesa central. Les vamos a contar los 3 temas más movidos de la semana, los más importantes. Les vamos a contar detalles que tal vez ustedes no conocían. Vamos a hacer un poquito de análisis, por eso me acompañan Daniel Rivera, editor general. Buenas, Hola, Daniel, ¿cómo estás? Y Isolda María Vélez, editora política del Colombiano. Hola, Luzma. Vamos a hablar en primer lugar de la marcha. La marcha del miércoles, que algunos les han puesto unos apellidos ahí que han sonado como feos, que la marcha prepago. La marcha prepago, ¿no? Pero maluco eso. De pronto sí no es eso, pero yo sí les cuento una historia. Vos estuviste por allá, ¿no? Claro, el miércoles, justamente el martes tenía una cita en la Casa de Nariño y eso estaba completamente cerrada a todos los alrededores, entonces me tocó caminar, atravesar la Plaza de Bolívar para llegar a la Casa de Nariño. Y realmente yo que trabajé en esa zona mucho tiempo, muchos años, yo nunca había visto un montaje tan impresionante para un evento. Es decir, había por lo menos 80 personas, 80 operarios de logística, uniformados, montando una tarima impresionantemente Claro, Luzma, grande. es que le cuento el detalle de la tarima. La tarima fue contratada exclusivamente para este evento por un valor de 263 millones en un contrato que sale de la presidencia con Plaza Mayor. Pero el contrato hablamos ahora, sí. Pero imagínese, una tarima que vale casi 300 millones de pesos montar. Luzma, y ni siquiera Petro usó una tarima de esas características cuando era alcalde, ¿no? Cuando estaba No, ni siquiera. Es que la posesión de Enrique Peñalosa en esa Plaza de Bolívar no tuvo una tarima de esas magnitudes. Fue algo realmente un derroche de dinero, porque entonces en el camino también me encontré con un conocido de un ministerio y me contó que los habían reunido en la Casa de Nariño a todos los ministerios y les habían dicho que cada ministerio viera cómo llevaba gente a esa marcha en la Casa de Nariño. Pues es que básicamente lo que se dice, y nosotros lo publicamos aquí en El Colombiano, es que estas marchas estaban nutridas, sí, por la gente que llegó, por ejemplo, del Cauca, pero también mucho funcionario, gente que está trabajando. Pero es que desde todos los ministerios hicieron publicidad, era evidente la estrategia en redes, en pauta nacional, en los noticieros de televisión, de toda la movilización que estaban convocando. Incluso eran asambleas antes ciudadanas, campesinas, dentro de toda esta estrategia de llevar gente a Bogotá. Mucha convocatoria a las juntas de acción comunal en campesinas, por ejemplo, ahí cerca en Cundinamarca, en Boyacá, para que pudieran ir a acompañar al presidente. Lo que fue más gracioso es que el ministro de Interior lo entrevistaron unos días antes y él dijo que esta era una marcha libérrima. Y libérrima pues es el exceso de la libertad. Y en realidad sí, decíamos estos días que si existiera todavía ese programa de humor que se llamaba Cuac, pues seguramente habrían sacado muestras de cómo, porque fíjese que al final incluso, ayer todavía tenían problemas en los alrededores de la Casa de Nariño, porque realmente algo muy paradójico. Ustedes se acuerdan que cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, él dijo que iba a abrir todo lo que estaba cerrado alrededor de la Casa de Nariño. Que iba a abrir incluso esa placita que está al lado de la Casa de Nariño. Y la abrió esos días. Ajá. Pero lo que yo vi allá es que él puso más filtros de militares que antes. Es decir, ya para uno caminar por la octava, ya para uno llegar por la octava a la Casa de Nariño, tiene que pasar 3 filtros de seguridad, incluso con unas barreras físicas. ¿Y qué pasó ayer? Que unos indígenas que estaban en la Plaza de Bolívar esperando que los atendieran, pues no los atendieron y entonces ellos entraron y tumbaron esas vallas. Es que la logística funcionó muy bien, Luzma, para traerlos. Recuerden, marcharon casi 14.000 indígenas, marcharon hacia la Plaza de Bolívar, porque los llevaron, pero la logística para el regreso no es tan fácil y no fue tan sencilla. Y hay que decir que en el capítulo que nos compete aquí, también aquí en Medellín, también hubo tarima, también hubo un gran sonido y también hubo comunidades indígenas, pues Antioquia creo que tiene 3 resguardos y muchos de ellos vinieron. Eso sí suena, digamos, realmente es una instrumentalización de ciertas comunidades que tienen muchas necesidades. Cada vez que las necesitan van como para mostrarlas, como para exhibirlas, porque sienten que ellos siempre están necesitando, por supuesto, y pidiéndole al Estado cosas, entonces van y realmente es una utilización.
a mí me parece que el gobierno de Gustavo Petro ha caído realmente un poco, digamos, de nivel en ese punto, porque en vista de que no tiene la gracia de las encuestas, porque en las encuestas, todas las encuestas lo muestran por debajo ¿Cómo le parece del 50%? lo que dijo Luzma frente a las encuestas? Que si volviera a haber elecciones, él sería el ganador. Él volvería a ganar cuando claro, los porque índices de popularidad están a la baja. Que dice que volvería a ganar porque que mostró la plaza más o menos llena, porque realmente llenó la plaza, pero pues no estaba llena a reventar. Entonces, él dice que la gente, es decir, la gente que él pagó para que las trajeran a la Plaza de Bolívar, que con eso era que iba a ganar de nuevo las elecciones, pero solamente como la gente no le está respondiendo, siempre su herramienta, su gran herramienta ha sido la calle, pero en la calle es donde se demuestra que él está fracasando. Porque no es el mismo, no son las mismas marchas que hubo en pero en campaña, absoluto. ese poder de convocatoria que tenían. Pero es que esas marchas realmente eran también manipuladas, tenían algo de manipulación, se movía la indignación de la gente y no se sentía que estaban alrededor de un personaje como Petro, es decir, la gente salía a la calle no era por el Petro, cansancio y la indignación. era porque tenían rabia, porque les activaron unos mecanismos para que sintieran más rabia y los jóvenes salieron por montones, en fin. Claro, y aquí incluso los sindicatos no le copiaron tanto al gobierno, que en un principio Entonces, lo apoyaron en esa realidad, inconformidad social. En realidad, esa llenada de plaza, yo creo que en el fondo es una gran derrota. Eso también pierde de legitimidad, Luzma, el gobierno, porque finalmente la gente observa que es muy llevada, es una logística, pero la verdad no hay esa sensación y esa emotividad que estaban mencionando de salir a la calle. Entonces Ese también fervor, es como... Incluso en la posesión, en la posesión como, hubo más fervor, hubo mucho fervor, mucha esperanza, pero han pasado los meses, ha pasado ya más de un año de gobierno y la gente no está viendo los cambios que estaban esperando. Porque ya para cerrar el tema, recordemos que es que la última vez el presidente Petro en su presidencia ha convocado unas 3 veces, esta era como la 4ª vez que convocaba a la gente a las calles, y en realidad la del 7 de junio, que salió él, salió la vicepresidenta, salieron los ministros, les tocó no en la Plaza de Bolívar porque se iba a ver que no había nadie, se iba a ver la Se acomodaron ahí en la entonces séptima. se acomodaron en la séptima al lado de la Casa del Florero, porque ahí los planos de las cámaras que tomaban las imágenes, pues los iban a ver más apretujados. y así salieron en algunos medios internacionales diciendo que Petro había salido a las calles y que la gente lo había apoyado, porque ahí hay un juego siempre de cámaras para mostrar más o menos. Y el presidente demostró pues que finalmente es ahí donde se siente cómodo, hablando, dando discurso, porque él mismo volvió a repetir eso de que la Casa de Nariño era tan fría que hasta espantaban. No, pero fíjese, es el mismo discurso. En realidad, ahí es donde también se ve que el presidente tiene un problema. No, él repitió el mismo discurso, se siente a gusto y no allá. se siente el no se fervor. siente cómodo. Pero no, antes de terminar, cuéntenos de ese contrato, ¿quién pagó? Es decir, ¿pagó Medellín, Plaza Mayor? No. No, Plaza Mayor opera funciona como un operador logístico. El Departamento de la Presidencia había firmado un contrato anteriormente con Plaza Mayor por 10.000. En enero o en febrero fue que lo firmaron. Sí, por 6.400 millones, que es como un contrato macro, para hacer toda la estrategia de la presidencia en las regiones. Incluso desde ese contrato se han pagado movilizaciones y actividades de la presidencia en otros lugares del país. Y de ese contrato salieron 263 millones para esta logística específica. Vale la pena decir que lo firmó el DAPRE, el Departamento de la Presidencia, cuando estaba en cabeza de Mauricio Liscano, hoy ministro de las TICs. Gran amigo Daniel Quintero. Hago esa mención porque creo es muy extraño que desde Bogotá busquen a un operador logístico de Medellín para hacer temas que son de Bogotá. Y pues lo digo porque en el próximo tema que vamos a tratar hoy, tiene también mucho que ver el ministro Mauricio Liscano. ¿Algo más sobre ese contrato o podemos ya terminar? No, simplemente para mencionar que en todo este asunto salieron muchos contratos de los ministerios que estaban mostrando precisamente, Luzma, esa movilización pagada, claro. Como el tema de la Agencia Nacional de Tierras, que tenía un contrato de 15.000 millones y que estaba destinando a esta Exactamente, actividad, porque precisamente. realmente no se podía volver a repetir lo del 7 de junio, la languidez de esa marcha, y tuvieron que sacar la plaza por la ventana, sacar la plata, poner a todos, con la plata del Estado es lo más incongruente, dijo con la plata del presidente, Estado poner a marchar la gente para que proteste y para que pida cosas. Dijo el presidente que valía más sacar el ESMAD que lo que invirtieron para convocar a la gente. Bueno,
Eso habrá que verlo y esperemos a ver qué pasa con una próxima marcha. Por lo menos esta no perdió el presidente del todo porque logró llenar la Plaza de Bolívar, pero de todas maneras se vio el esfuerzo tan grande que tuvieron que hacer para una marcha que no tuvo el fervor que él esperaba. Nuestro segundo tema tiene que ver con un fenómeno nuevo que se está dando en la relación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Por qué un cambio en la relación? ¿Se acuerda usted, Daniel, que ellos no han tenido muy buenas relaciones? Acuérdese que incluso en las elecciones, que Quintero estuvo muy jugado con Gustavo Petro, cuando se iban a saludar, Petro le hacía el esguince, nunca publicó una foto con él, y que incluso dicen que fue hasta Italia, Daniel Quintero, y le allá tocó a ir hasta Italia para poder verse con para tener 5 minuticos. Petro presidente electo, porque el Petro presidente electo no lo recibió en Bogotá. Sí, claro. Y Petro siempre lo mantuvo a distancia precisamente porque el entorno político del pacto histórico en Medellín y en Antioquia no les gustaba mucho Quintero y le hablaban algunos de ellos hasta al el día de oído. hoy. Exactamente, hasta el día de hoy le hablaban al oído al presidente Gustavo Petro y el presidente Gustavo Petro siempre lo había mantenido a raya. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 15 o 20 días? Que parece que hay un buen componedor en el ministro Mauricio Liscano. Pero lo digo porque sucedieron dos cosas previas, pero el tema gordo es lo que sucedió esta semana, Juan Diego. Juan Diego, el editor de noticias locales y de informes locales, el tema del metro. Gustavo Petro terminó entregándole mucho tiempo después la junta directiva del metro a Daniel Quintero, es lo que usted publicó. Sí, Luzma, un saludo y a Dani y a todos los que nos ven en este momento. Efectivamente, después de 13 meses, Gustavo Petro nombró los 5 representantes que tiene el gobierno nacional en la Junta del Metro. La Junta del Metro son 9, desde los estatutos por allá en el año 79, se constituyó con 9 puestos, 5 para el gobierno nacional, 2 para la gobernación de Antioquia y 2 para la alcaldía. Que se supone que esos 5 que pone el gobierno nacional son los independientes, ¿no? 3 de ellos son independientes y 2 son representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transporte, ahí están los 5. Él nombró los 5 esta semana en un decreto. Los 5 de él, que vale la pena decir, se demoró muchísimo. 13 meses, sí. Se demoró mucho en cambiarlos. Correcto. Y resulta que en los hallazgos que publicamos, 2 de los 3 independientes son contratistas de la alcaldía de Daniel Quintero. Encontramos primero que Juan Carlos Tafur Hernández, que es un emprendedor, es un empresario, tiene contratos de Bogotá, pero no también tiene negocios acá. En todo caso, este año, buscando con el número de cédula de él, encontramos que tiene contratos con Ruta N y con la Secretaría Privada de la Alcaldía. Y los contratos suman en este año solamente 233 millones. Y además nosotros hemos sabido pues, que en esta administración de Daniel Quintero no le dan contratos a quien no sea amigo propiamente de la administración, ¿no? Y Ruta N se convirtió también en un despacho de entregarle contratos justamente a amigos. Incluso el contrato con la Secretaría Privada va hasta diciembre, todavía es contratista activo. Ese es uno. Y el otro que encontramos se llama Sebastián Inestrosa Arango. Un poco ahí un paréntesis para contar y para aterrizar quién es el representante legal del megaproyecto Vía al Siglo XXI. Y sacamos hace como 2 o 3 meses, no sé si recuerda Luzma, que hubo un escándalo porque se dieron el contrato para la pavimentación de la malla vial por 70.000 millones. Claro, una cosa absurda. Entregó el distrito un contrato de 70.000 millones para todas las pavimentar. alertas del mundo. Todo el mundo diciendo, advirtiendo, lo entregó no obstante. Y la empresa que se lo ganó, se lo entregó a otra. Pero inmediatamente apenas se lo ganó y se lo entregó a un amigo. Eso sí huele muy mal, eso sí huele muy mal. Efectivamente, se lo entregaron, se lo ganó Consorcio Construcciones C 2023. Esa empresa dijo que tenía otro contrato ya con un privado y que ejecutar el contrato que se había ganado lo ponía en inviabilidad. Entonces lo cedió. ¿A cuál empresa? A Megaproyecto Vía al Siglo XXI, de la cual el representante legal, Sebastián Inestrosa Arango, que aterriza en la Junta del Metro. Entonces, son 2 del metro, entonces la alcaldía queda, usted me dice, con la mayoría. Con los 2 puestos que tiene, el alcalde tiene un puesto y su delegado, que generalmente es el director de planeación, ahí van 2. Pero si los 3 del gobierno nacional son adeptos a la causa, hace mayoría con 5 en una junta de 9. ¿Y qué puede pasar en el metro con una mayoría?
Pues digamos, ahí se toman todas las decisiones estratégicas. Pueden Digamos, eso cambiar puede cambiar. de director, gerente. de gerente del metro. Esa es una de las decisiones. Le queda hasta el 31 de diciembre porque obviamente con la nueva llegada de los gobiernos va a cambiar la configuración. Pero digamos, tiene estos 3 meses Pues con no mayoría en la olvidemos- Junta del Metro. Y no olvidemos que a través de entidades como Metroparques y la EDU, que son parecidas en su configuración al metro, es donde se han hecho muchas triangulaciones de contratos que no han sido del todo transparentes y que están siendo investigados en este momento por las autoridades. Pero vale la pena contar, ya que usted contó el meollo del asunto, esto cómo llegamos acá. Es que, como decíamos, Daniel Quintero no había tenido como entrada al gobierno nacional. Se especulaba que Incluso acuérdese que una iba a ser ministra, Claro, es la secretaria Villamizar, secretaria de gobierno, que también fue el pusieron a corazón de sonar a Quintero. todos, fueron a la posesión, los dejaron viendo un chispero y durante mucho tiempo estuvieron así. Pero el que sí logró darles un poco de entrada fue el ministro Lizcano. No solo con este contrato del DAPRE que les con Plaza Mayor, que fue de este año, de enero-febrero, sino que ya como ministro, fíjese usted, que en las últimas 2 semanas han pasado varias cosas. Primero es el que se ha puesto a decir el tema UNETIGO, que ha sido conveniente para el alcalde generar ese escándalo. Para seguir con su narrativa de que se han robado la ciudad y todo eso, ¿no? Exactamente. Que es un poco extraño pues que un ministro salga a darle un ultimátum a una empresa privada sobre un pago de unas deudas, pero Porque el él ha ministro dado no es la super, explicaciones. digamos. Él ha dado sus explicaciones de por qué ese ultimátum. En segundo lugar, por primera vez vino Gustavo Petro a un evento en Medellín que no fue muy... Bueno, había venido a uno de ProAntioquia en el Museo de Antioquia, pero ahí no aparecía el alcalde Quintero. Esa era Pero una por invitación de primera los vez- empresarios. Pero por primera vez vino le atendió una invitación al alcalde Quintero y estuvo en un barrio popular, todo esto movido por el ministro Mauricio Lizcano, porque era un tema de emprendimientos de TICs. digitales o algo así. Y entonces ahora, y luego esta semana pasó algo que mucha gente, que algunos han interpretado como que fue lo que el gobierno nacional le habría dado a Daniel Quintero, lo que Daniel Quintero le habría dado al gobierno nacional para que el gobierno nacional le diera a él la Junta del Metro. Y eso está ligado a en varias, y es el proyecto de cargue lateral, que es un piloto que se va a hacer en 2 comunas de la ciudad, en Laureles Y Candelaria, el y centro. Candelaria es el centro, y ahí está cuando un ustedes tipo... dicen cargue lateral son unos camiones. Claro, vos has visto, uno lo ve en las películas gringas, que tienen los camiones de basura, tienen al lado como un robotcito que coge un brazo, que coge las canecas y las tira dentro de la basura. Es eso en Medellín no se ha visto, eso necesita una logística muy grande y se le advirtió mucho en varias, no se metan en ese negocio, es muy caro, son más de 200 mil millones de pesos que usted le va a invertir para 2 comunas y en varias en este momento tiene situaciones muy críticas, que estaría botando, digamos, plata en ese negocio. Ahí detrás está un tipo que se llama Manuel Grau. Un catalán que le dieron la nacionalidad colombiana justamente en este gobierno, muy cercano. No, es que es muy cercano, a Verónica Alcocer. Es prácticamente casi un asesor de Verónica Alcocer. Exactamente. De la esposa del Incluso él presidente Gustavo Petro. Manuel Grau estuvo en ese viaje que vos ahorita mencionabas en Italia, en Florencia, con el presidente Gustavo Petro, muy de la entraña. Pues bien, dieron ese contrato y Manuel Grau es uno de los dueños de la firma Barcelona Export Group, cuya filial en Colombia es la empresa Temac, que es la que se quedó con ese negocio. Entonces, ¿cuándo anunció la alcaldía que daba? El lunes. ¿Y cuándo anunció la presidencia la nueva Junta del Metro? El martes. El martes. Es como si, usted entrega esto, yo le doy la Junta del Metro. Y eso, pues, de por medio está, de pronto, una conversación que pudieron tener aquí en Medellín cuando vino Gustavo Petro la semana anterior al evento que muy curiosamente le preparó el ministro Lizcano, porque hay que decir, ese evento pasó sin pena ni gloria, era más como para que se encontraran, porque el evento no tuvo mayor impacto en la ciudad, de manera que ahí les contamos un poco cómo esa relación que ha sido difícil entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Daniel Quintero, pues parece estarse limando por cuenta de un buen componedor y unas buenos negocios que pueden estar moviéndose ahí.
Y nuestro tercer tema es un tema difícil. Difícil de explicar, muchas firmas, Sí. muchos nombres. Pero es un tema muy importante para la ciudad, muy importante de lo que ha ocurrido estos 4 años en esta ciudad. Fue una investigación que publicamos en el periódico El Colombiano sobre la participación de un grupo de venezolanos en los negocios de la ciudad, funcionando como una especie de junta directiva, ¿no? Una junta directiva que asesoraría para hacer negocios que los terminarían beneficiando, Claro. empresarios venezolanos. Decíamos que cuando Samuel Moreno Rojas hizo su cartel de la contratación en Bogotá, tenía unos empresarios que lo asesoraban en Miami. Y en este caso son unos venezolanos que venían aquí, pero lo interesante fue de dónde salió la historia. Luzma, porque- pero es que llevamos mucho tiempo, digamos, escuchando a estos empresarios, ¿no? Claro, y nos hablaban de un tal Lalo por aquí, un tal Lalo por allá. Amigo de Daniel Quintero, amigo de Albert Corredor. Exacto, salían videos, salían fotografías fiestas. en fiestas, pero nadie lograba identificar qué estaba ocurriendo. Pero un periodista del equipo de investigaciones de El Colombiano, que no nos puede acompañar hoy, de pronto encontró una pista que nos abrió el mundo, porque como nos habían dicho que en la oficina del tal Lalo, de ahí se pagaba en efectivo mucha publicidad de las campañas campañas de independientes. De las campañas de independientes, entonces el equipo de investigación se dedicó a mirar y encontró la clave, es un pago de 39 avisos de Facebook hechos en esa oficina del venezolano, Lalo Rodríguez se llama él, se llama Eduardo Rodríguez, sí. Se habían hecho 39 pagos a la campaña de Esteban Restrepo, candidato a la gobernación por el Partido Independientes. Pues Esteban Restrepo, todos saben, mano derecha del alcalde Quintero, fue su secretario de gobierno, fue el primero Gran que se amigo, lanzó al gran agua amigo de Quintero. y era la gran apuesta de Daniel Quintero para la gobernación. Entonces, en esa oficina funciona una empresa y esa empresa resultó ser Lalo Rodríguez el dueño y resultó ser este señor Biort. Biort, sí. Juan Carlos Biort, ese que es otro de los también era venezolanos. otro venezolano, resultó ser el representante El legal. asunto es que esa oficina, Luzma, queda en el edificio C13. Y en ese edificio C13, usted se acuerda que el alcalde estuvo suspendido, ¿no? Claro, cuando la Procuraduría lo suspendió por participar en política en favor de Petro. ¿Y te acuerdas a dónde iba mucho? Un edificio en el Poblado. Un edificio en el Poblado coincide, iba mucho al edificio C13 y ahí fue cuando y que ahí atendía a concejales, Exactamente. tenía reuniones con abogados. Y entonces la oficina estaba en ese edificio, que además queda a 2 cuadras de San Carbón, que como recordamos, San Carbón ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho, no me han pagado una cantidad de 20 comida millones. que aquí comen. Fue por eso aquí que se vienen. destapó el escándalo de la caja menor, pues por todos los gastos de San Carbón. Entonces no es gratuito que quede a 2 cuadras de San Carbón esta oficina y que en esta oficina sea como el refugio de Daniel Quintero cuando a Daniel Quintero lo sacan. Ahí funcionan estos venezolanos. Ahí estaban, Luzma, entonces estos son 3 venezolanos, ¿no? Es que nos falta uno que es el más importante. Rafael Carrero Valentier es Junior, ¿no? Rafael Carrero Junior, ¿qué es quién, Luzma? Rafael Carrero Valentier, esa historia de la familia Carrero, realmente él es el importante porque él es el jefe de Biort. Él es el de La Plata. Y Lalo también es un tipo de plata. Lalo tenía contratos con PDVSA en Venezuela, pero que es la porque petrolera son expertos, pública. son este tipo de personajes expertos en ir a conseguir contratos públicos y un poco enriquecerse con los contratos públicos. Pero realmente el más importante de ellos es Rafael Carrero, que Rafael Carrero es hijo de un señor que se llama Tobías Carrero Nacal, que parece que era muy amigo de Hugo Chávez desde la infancia, claro. porque y entre Tobías Carrero y Miki Lena, que fue ministro de Hugo Chávez, fueron los que financiaron a Hugo Chávez en su presidencia, para llegar a su presidencia. Claro, porque Hugo Chávez quería hacer un golpe de Estado y ellos al parecer lo convencieron y le dijeron, no. Miki Lena le dijo, esto no es por la vía de hecho, usted compita, que usted pueda competir, nosotros lo financiamos, lo financió Miki Lena y lo financió Tobías Carrero Nacar, que es el papá de Rafael Carrero. Entonces, cuando luego ellos, en el golpe del 2000, después en el 2002, cuando hubo un golpe, ellos se voltearon y se convirtieron de la oposición, estos empresarios, todos ellos. Y entonces Rafael Carrero
empieza realmente Rafael Carrero, Tobías Carrero, que es el papá de Rafael Carrero, tiene una participación muy activa en el episodio Guaidó, en esto de que Juan Guaidó tumbara a Ellos Maduro. apoyaban a Guaidó, Claro. eran los empresarios que rodeaban Entonces, a ¿qué Guaidó. pasó? Cuando Guaidó le dieron aquí, Iván Duque le dio monómeros como parte de toda esa estrategia diplomática, ¿quién cogió monómeros? Lo cogió Rafael Carrero. Entonces Rafael Carrero venía mucho a Barranquilla porque Monómeros, esa compañía venezolana, queda en Barranquilla. Rafael Carrero venía mucho a Barranquilla en sus aviones privados porque es gente multimillonaria. Pues son dueños de un equipo de De béisbol los en Marlins, el los papá Marlins de Tobías Miami. Carrero es dueño de los Marlins de Miami. Entonces venía, y en esas venidas a Barranquilla es donde son algunas de esas fotos que han circulado, donde salía el alcalde, donde salía Corredor, y en Barranquilla y en otras partes en otras ciudades, Rafael Carrero decía, yo financié a Daniel Quintero, yo le puse, él hablaba de una cifra, serían más de 3.000 millones de pesos los que según él habría puesto a la campaña. Y el asunto es que entonces lo financia y una vez Quintero en el poder montan unas empresas de papel aquí en Medellín, inmediatamente, ¿no? Entre ellos, devuélvame el favor. Entre los segundos, es como si Rafael Carrero y Corredor, porque en realidad Carrero también se conoce porque Corredor hizo el MBA en Miami con él. Exactamente, porque Entonces, además la familia Corredor tiene universidad en Miami. Claro. Entonces las cabezas que eran Corredor y Carrero, cada uno tenían como sus subordinados. Y entre los subordinados fue que hicieron las empresas. Estas personas que están debajo de ellos crearon 6 empresas en el 2020. ¿6 o 7? 7, 7, pero no todas fueron en el 2020. Exactamente. Las 5 o 6 fueron en el 2020, las crearon combinadas ellos dos, pero no solamente eso, les dieron la Secretaría de Educación, les han dado contratos en EPM, el tema de el tema del contrato del gas, que ese es el tema más escandaloso que todavía está por investigar. Que dicen que habría una coima, ¿no? De millones de dólares. De millones de dólares que no sabe uno quién la dio, si el del gasoducto, si Canacol, eso o todavía el que está se ganó por en la investigarse. licitación. Todo. Exactamente, Canacol dice que eso es mentira, que ellos no han dado nada, pero realmente ellos venían por los negocios gruesos, que están muchos en EPM, en Afinia, que todo eso es lo que está por investigarse. Pero realmente la conclusión es, logramos las evidencias para demostrar que existía ese vínculo entre empresarios. Montaron unas empresas de papel que empezaron a conseguir mucho dinero en la ciudad con contratos públicos. Ahí habría un contubernio entre públicos y privados, gente foránea que pasó del chavismo a apoyar a Guaidó y aterrizaron en Medellín. Esperemos que los entes de control, que los entes de investigación le metan el diente, que tienen muchas herramientas para poder descubrir qué había detrás de esa historia, qué hay detrás de esas evidencias que han salido a relucir, porque esto todavía tiene mucha tela por cortar. Hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestra mesa central. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Juan Diego. Para ustedes, que pasen un gran día, un gran fin de semana y que nos acompañen de nuevo dentro de 8 días desde el periódico El Colombiano en Mesa Central.